La primera vez que escuché las grabaciones pensé que había algún error. No un fallo técnico, no ruido de fondo. Algo más básico. Como si alguien hubiera pulsado reproducir en el momento equivocado. Porque aquello no sonaba a un mensaje. Sonaba a un intento. Un intento torpe, incompleto. Como si algo estuviera aprendiendo a hablar. El hombre que recibió esas llamadas se llamaba Gary Sudbrink. No era famoso. No investigaba lo paranormal. No buscaba nada raro. Era una persona normal, con un trabajo normal y una casa normal en una zona tranquila de Estados Unidos. Precisamente por eso, nadie le creyó al principio, ni siquiera él mismo. Todo empezó una noche cualquiera, a finales de los años 70. Gary estaba en casa, solo, haciendo lo que hace cualquiera cuando no espera nada especial. El teléfono sonó. No fue un sonido extraño, no fue una hora rara, una llamada normal. Contestó, y al otro lado no había nadie. O eso creyó al principio, porque no era silencio. No del todo. Había un sonido, muy bajo, como una interferencia. Pensó que alguien se había equivocado de número. Colgó. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Contestó otra vez. Y esta vez escuchó algo distinto. Una voz. No una voz clara. No una frase. Era más bien una sucesión de sonidos. Fragmentos. Como si alguien hablara a través de una máquina mal ajustada. No entendió nada. Pensó que era una broma o algún tipo de grabación automática. Colgó de nuevo. La llamada volvió a entrar. Gary empezó a ponerse nervioso. No por miedo, por incomodidad. Hay algo especialmente molesto en no entender qué está pasando, pero sentir que alguien al otro lado sí sabe algo. Esta vez dejó la llamada unos segundos más, y entonces escuchó su nombre, no completo, no pronunciado del todo bien, pero reconocible. Gary. Se quedó quieto. No dijo nada. La voz siguió. Decía palabras sueltas, números, frases sin sentido aparente. Y entre todo eso, volvía a repetir su nombre. Colgó con más fuerza de la necesaria. Esa noche no volvió a sonar el teléfono. Gary se fue a dormir convencido de que había sido una broma pesada. Algún sistema automático. Nada más. Al día siguiente se levantó con la sensación extraña de haber soñado algo desagradable. Pero lo dejó pasar. Pasaron varios días sin llamadas, luego semanas, hasta que una noche volvió a sonar el teléfono. Gary dudó antes de contestar. Una parte de él esperaba no hacerlo, otra necesitaba saber. Contestó, y la voz volvió.
esta vez un poco más clara. No mucho, pero diferente, como si hubiera mejorado. Decía cosas inconexas, fechas, palabras sueltas. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la forma en la que Gary recordaría esas llamadas para siempre. La voz dijo una frase completa, no perfecta, no natural, pero completa. Esto es una prueba. Gary notó un frío seco recorriéndole la espalda. No porque la frase fuera amenazante, sino porque sonaba ensayada, como si alguien estuviera comprobando si ya podía hacerlo. Colgó. Esa noche no durmió bien. A partir de ese momento, Gary empezó a anotar las llamadas. Fecha, hora, duración. Al principio lo hacía por curiosidad, luego por necesidad. Las llamadas no seguían un patrón claro. No siempre eran de noche, no siempre eran largas, pero siempre eran parecidas. La voz, las interferencias, su nombre y mensajes fragmentados. Con el tiempo, Gary decidió grabarlas, no porque pensara que fueran importantes, sino porque necesitaba asegurarse de que no se las estaba imaginando. La primera vez que escuchó una grabación después de colgar, le temblaron las manos, porque sonaban peor que en directo, más frías, más artificiales y al mismo tiempo más intencionadas. No era ruido aleatorio. Había estructura, repeticiones, patrones. Algunas palabras se repetían en distintas llamadas. Algunas frases parecían evolucionar, como si algo estuviera afinando el mensaje. Hubo una llamada especialmente inquietante. La voz decía, «Cuidado con...» y se cortaba. En otra, «Ellos observan». Gary no sabía quiénes eran ellos, ni a qué se refería, pero empezó a sentirse observado, no en el sentido clásico, no como si alguien estuviera mirando por la ventana, sino como si algo supiera cuándo estaba en casa, cuándo podía llamar, cuándo iba a contestar. Lo más inquietante es que, durante todo ese tiempo, Gary nunca cambió su número. No denunció. No avisó a la compañía telefónica. Una parte de él quería saber hasta dónde llegaría aquello. Como si cortar el contacto fuera perder la única oportunidad de entenderlo. Las llamadas continuaron durante meses, luego años. Algunas noches no pasaba nada, otras recibía varias llamadas seguidas. En una de ellas, la voz dijo algo que lo dejó helado. Dijo, «¿Me oyes?». No como una pregunta, como una afirmación. Gary contestó por primera vez. Dijo, «Sí». Hubo silencio, un silencio largo, tenso, y luego la voz respondió, «Bien». Después de eso, las llamadas cambiaron.
Ya no parecían mensajes al azar. Había pausas, respuestas. En una grabación, la voz decía algo, y unos segundos después reaccionaba a lo que Gary decía. No de forma natural, pero lo suficiente como para que pareciera una interacción. Gary empezó a sentirse mal, culpable, como si estuviera participando en algo que no entendía. En una de las últimas grabaciones conocidas, la voz dice algo que nunca se ha explicado del todo. Dice, esto no es humano. Gary dejó de contestar a partir de ese día. Las llamadas cesaron poco después. Nunca hubo una explicación oficial. Nunca se identificó el origen. Algunos dijeron que eran pruebas militares. Otros, errores de sistemas automáticos antiguos. Nadie pudo demostrar nada. Las grabaciones existen, se pueden escuchar. Y todavía hoy, cuando alguien las oye por primera vez, suele decir lo mismo, que no dan miedo por lo que dicen, dan miedo porque suenan como si algo estuviera aprendiendo, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comunicarse, aprendiendo a llamar, y lo que más inquieta de todo es pensar que, durante un tiempo, respondió, porque si algo estaba al otro lado, no estaba solo probando la línea, estaba comprobando si alguien escuchaba. Después de que las llamadas cesaran, Gary no habló del tema durante un tiempo, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía cómo explicarlo sin sonar ridículo. ¿Cómo le dices a alguien que una voz desconocida te llamó durante años y que parecía aprender? Las cintas quedaron guardadas, en cajas, en cajones, como cosas que no sabes si tirar o esconder. Pasaron los años, y como ocurre con muchos casos extraños, el tiempo hizo su trabajo. La historia empezó a circular, primero en pequeños círculos, luego en foros, después en programas de radio nocturnos. La gente escuchaba las grabaciones y reaccionaba de dos formas muy distintas. Algunos se reían, decían que era una broma elaborada, un montaje, un truco. Otros se quedaban en silencio, porque reconocían algo en esas voces. No palabras, no frases, intención. Las grabaciones no suenan como una broma, no suenan como alguien intentando asustar. Suenan como algo que no domina el lenguaje, pero entiende que necesita usarlo. Hay una cinta en particular que siempre se menciona. En ella, la voz empieza diciendo sonidos sin sentido, interferencias, tonos metálicos, pero poco a poco se organizan, como si alguien estuviera buscando una forma correcta de hablar. En un momento dado, la voz dice, escucha atentamente. No grita, no amenaza, pide. Eso es lo que hace que mucha gente apague el audio en ese punto, porque una máquina no debería pedir atención. Con el tiempo, surgieron teorías.
algunas más razonables, otras completamente descabelladas. Se habló de pruebas militares, de sistemas automáticos antiguos, de experimentos con síntesis de voz. El problema es que ninguna teoría explicaba todo. ¿Por qué llamaban siempre al mismo número? ¿Por qué usaban su nombre? ¿Por qué reaccionaban a lo que Gary decía? Y sobre todo, ¿por qué pararon? Si era una prueba, ¿por qué abandonarla? Si era un error, ¿por qué duró años? Gary fue entrevistado en alguna ocasión. Pocas. Siempre con cuidado. Nunca intentó convencer a nadie. Nunca dijo que supiera lo que era. Solo repetía lo mismo, que no sonaba humano, pero tampoco sonaba completamente artificial, como algo a medio camino. Hubo una pregunta que siempre evitó responder de forma directa. Si alguna vez pensó que había hecho mal en contestar. Porque después de aquellas llamadas, Gary empezó a notar algo. No inmediatamente, no de forma clara. Era más bien una sensación, como si hubiera aprendido a escuchar cosas que antes ignoraba. Ruidos eléctricos, interferencias, silencios extraños en grabaciones normales. Nada espectacular, nada que pudiera demostrar, pero suficiente como para no volver a sentirse del todo tranquilo. En una entrevista tardía, dijo algo curioso. Dijo que lo que más le inquietaba no era lo que la voz decía, sino cómo parecía mejorar. Al principio, apenas articulaba. Luego formaba palabras, después frases, finalmente respuestas, como si hubiera usado a Gary como un ejercicio, un ensayo. La idea inquietante no es pensar que algo llamó a su casa. La idea inquietante es pensar que eligió hacerlo, que necesitaba a alguien al otro lado, alguien que contestara, que escuchara, que respondiera, porque una llamada sin respuesta no sirve para aprender. Las grabaciones terminan de forma abrupta. No hay despedida. No hay mensaje final. Simplemente no hay más llamadas. Algunos piensan que el sistema se apagó. Otros que el experimento terminó. Hay quien cree algo distinto, que aquello aprendió lo suficiente, que ya no necesitaba llamar de esa forma, porque si aprendió a hablar, quizá también aprendió a escuchar. Hoy en día, esas grabaciones siguen circulando, se suben, se eliminan, vuelven a aparecer. Y siempre hay alguien que comenta lo mismo, que al escucharlas de noche, con auriculares, tiene la sensación extraña de que el audio no está completamente cerrado, como si hubiera un pequeño espacio para responder. Gary Sudbrink murió sin saber qué fue aquello, sin una explicación, sin una conclusión, solo con la certeza de que, durante un tiempo,
Algo al otro lado de la línea no solo habló, aprendió. Y eso deja una pregunta incómoda, no sobre qué era esa voz, sino sobre por qué eligió llamar. Porque si algo necesitó practicar cómo comunicarse con un ser humano, tal vez no estaba intentando asustar a nadie, tal vez estaba preparándose. Y la parte más inquietante no es pensar en esa voz, es pensar en cuántas llamadas hacen falta antes de que alguien aprenda a sonar convincente, a sonar normal, a sonar como tú. Y si eso ya ocurrió una vez, es posible que no fuera la última.